emprendedor y alguna vez has tenido este sentimiento de que lo que tienes no es suficiente, o todas esas cosas que has logrado alguien te las regaló, o fue suerte, o simplemente en algún momento se pueden como desvanecer? Siento que podrías estar viviendo un poquito del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es algo de lo que he hablado en ocasiones muy específicas en mis redes, en mi perfil, en mi newsletter, en diferentes plataformas, y cada vez que lo he hablado muchas personas me han escrito y me han dicho que se identifican con el sentimiento y que no estoy sola hablando de eso o sintiendo eso. Así que en este video quiero hacer algo un poquito diferente y quiero hablar un poco sobre cómo ha sido mi experiencia con el síndrome del impostor, cómo ha sido como mi camino intentando reforzarme el hecho de que no soy una impostora, y cómo ha sido el proceso de aprender a reconocer mis logros, aprender a construir mi definición de éxito y aprender como a materializar esa vida con la que tanto he soñado, con mis logros, con mi trabajo, y más importante que todo, cómo aceptarlo y hacerlo mío. Así que en este video quiero hablar un poquito sobre qué es el síndrome del impostor, sobre más o menos por qué puede llegar a ocurrir el síndrome del impostor, y también, como les digo, hablar sobre cómo he hecho yo para identificarlo y para trabajar un poco en él. Para meternos un poco en teoría, yo tengo una entrada en mi blog específica mucho más detallada, que si la quieres leer te la dejo en la descripción. Sin embargo, para darles una idea, el síndrome del impostor es básicamente este sentimiento de sentir que eres un impostor, de sentir que estás viviendo una vida que no necesariamente sea tuya, y de sentir como este miedo de que en algún momento la gente se va a dar cuenta que no eres quien dices ser, o no tienes estos logros con los que tú crees que has trabajado, sino que básicamente alguien llegó y te dio esos logros. Ese sentimiento se puede ver como, para darles un ejemplo, quizás que llevas años trabajando en algo, que llevas años trabajando en un proyecto y que de la nada alcanzas una super meta de ese proyecto, y al momento de alcanzarlo dices como, epa, no fue tan difícil, esto fue mucho más fácil de lo que me imaginé, realmente no trabajé tanto como pude haber trabajado, en algún momento esto va a acabar y me va a quedar sin nada, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que somos muchísimos los emprendedores que hemos pasado por este camino, de que hemos pasado como por esta necesidad de hacer un poquito más pequeños nuestros logros y de creer que eso que estamos trabajando no vale tanto el esfuerzo, o incluso olvidarnos un poco del proceso que ha habido detrás de esos logros y hacerlo más pequeño de lo que es. Así que quiero hablar de esto enfocado tanto a mi camino como emprendedora como mi camino con las redes sociales. Para que tengan un poco de idea, yo empecé a emprender en el 2017. Y desde el 2017, de verdad les digo que yo me he quemado las pestañas haciendo un montón de cosas. Yo he aprendido a hacer páginas web, yo he aprendido a manejar redes sociales, he aprendido a tomar fotos, he hablado con clientes, todo. He aprendido a importar, he aprendido a hacer tiendas en línea. Cuando empecé redes sociales aprendí a hablarle a una cámara, aprendí a editar, aprendí de cámaras y de más o menos cómo comprarlas, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la vida, en diferentes momentos de mi vida, han llegado ocasiones en donde he sentido que esas cosas que logré no son tan increíbles como realmente lo son. O sea, que he tenido como esta tendencia de hacer un poquito más pequeños mis logros. He tenido esta tendencia de sentir que tuve suerte y de no valorar el esfuerzo que puse detrás de todo eso que he logrado. Y básicamente eso ha sido una batalla constante con el síndrome del impostor. Y yo creo que específicamente las mujeres somos bastante susceptibles a eso. No quiero decir que los hombres no lo sean, porque claro que lo son. Creo que con el estándar de éxito que existe en la sociedad, e incluso como con esta tendencia a la negatividad que existe en las redes sociales, en la sociedad, etcétera, pues somos muchas las personas que tendemos a tener ese tipo de pensamientos. Sin embargo, creo que las mujeres específicamente lo podemos llegar a vivir, o podemos llegar a ser un poquito más susceptibles, porque no es tan común ver mujeres teniendo su propio negocio, no es tan común hablar abiertamente de tu negocio sin que alguien tenga esta necesidad de decir que es que tu papá es millonario, es que tu pareja es millonaria, es que no sé qué, es que. Entonces imagínense que desde que yo empecé a emprender siempre ha sido como ese estrés. Tener ese tipo de información llegándote por un lado y teniendo como este concepto de éxito social por otro lado, pues puede hacer un poco de cortocircuito y hacernos creer o ver las cosas de una manera que no necesariamente lo son.
Para contarles un poco sobre el tema o para darles un poco de contexto, de historia sobre como mi relación con este síndrome del impostor, yo antes de redes hacía e-commerce, yo tengo varios videos de eso y la verdad es que mi sentimiento del impostor o mi sentimiento de este síndrome era horrible porque había momentos en donde yo sabía que yo hacía demasiadas cosas. Como les digo, yo llevo quemándome las pestañas desde el 2017 y con quemándome las pestañas no me refiero a que mi negocio ha sido increíblemente rentable desde el día 1, de hecho 0, pero he hecho un montón de cosas en el camino. Cuando yo empecé a vender en línea, imagínense que yo imprimí folletos para entregar en ferias en la Ciudad de México. Imagínense que yo aprendí a hacer páginas web desde 0 porque no tenía dinero para pagarle a alguien que me hiciera una página web. Imagínense que yo estaba prácticamente todos los días en las oficinas de DHL, en las oficinas de estafeta para poder entregar mis paquetes. Yo empacaba, recibía, enviaba, hacía absolutamente todo por mi cuenta. ¿Qué les digo? Que no te muestran al momento de emprender. O sea, tuve que sacar mis muebles al balcón para poder organizar esto. Pero miren, este caos. O sea, la cantidad de trabajo que yo le invertía a mi proyecto de e-commerce era una locura. Y aún así había momentos en donde yo sentía que era suerte o yo sentía la necesidad de darle como una justificación externa a mi éxito y a mis logros. Quizás, por ejemplo, en la pandemia, que hubo un super boom de e-commerce, incluso hubo como estos pensamientos un poco tóxicos que llegaron a mi cabeza que decían como no, es que tienes que aprovechar ahorita porque esto es suerte. O sea, la gente está comprando por suerte, no porque tú tengas una buena página web, no porque tú hayas estado en e-commerce antes de la pandemia, no porque tú tengas los productos correctos, no porque tú hayas hecho tu estrategia de precios de manera agresiva para que la gente esté interesada. Eso no. Aquí lo que importa es supuestamente el factor suerte, el factor externo que hace que todo mi trabajo y que todo mi esfuerzo sea completamente invalidado. Eso fue en e-commerce, que me pasó cientos de veces. Después, cuando empecé redes, me pasó algo muy similar. Que yo, por ejemplo, llevaba meses. Yo empecé mi blog en línea en el 2021. Empecé a escribir, empecé a grabarme. Fueron los videos más incómodos de mi vida. O sea, de hecho, yo ahorita vuelvo a ver esos videos y me da mucho estrés. Pero a la vez me da demasiado sentimiento porque pienso en la Carla que estaba grabando esos videos en el 2021 y nunca fue con la intención de lograr nada. De hecho, tampoco fue la intención de lograr como algo en específico que yo como que no lo veía. O sea, simplemente lo hacía como en mis tiempos libres y hacía diferentes cosas y contaba diferentes cosas. Y para mí fue muy loco cuando después de meses de yo grabar y de yo editar y de yo hacer un montón de cosas a la par de tener mi tienda en línea y de tener mi otro negocio, me acuerdo perfecto que en diciembre del 2021 mi cuenta explotó. Y cuando le digo que explotó fue literalmente de un día a otro pasé de 10.000 seguidores a 150.000 seguidores. O sea, fue una cosa impresionante. O sea, imagínense que yo me acuerdo que yo como que actualizaba Instagram y cada vez que yo actualizaba Instagram tenía 1.000 seguidores más. O sea, era una cosa loquísima. Y para mí fue un proceso súper como chocante para mí en mi cabeza, porque a pesar de que yo llevaba todos estos meses dedicándole 2-3 horas al día, al final del día, que era cuando tenía tiempo para trabajar, para este proyecto, yo aprendí de SEO, aprendí de escribir entradas, aprendí de redacción, aprendí de edición, aprendí a verle una cámara y yo aprendí sobre todas estas cosas. Y a pesar de que yo llevaba meses haciendo eso sin ganar un peso, me acuerdo que cuando llegó este boom y explotaron mis redes, el primer sentimiento que yo tuve fue ¡ah! ¿Qué está viendo la gente? ¿Por qué la gente me está siguiendo? La gente se va a dar cuenta que soy un fraude. Me empecé yo misma a meter un montón de pensamientos súper negativos y como que haciendo más pequeño mi trabajo y como que ignorando por completo todos esos meses de esfuerzo y de aprendizaje y simplemente enfocándome en el hecho de que lo que yo estaba logrando no tenía sentido. Y para mí fue muy difícil porque fueron meses en donde incluso me llegué a desmotivar. O sea, yo decía como, pero es que ¿cómo voy a ser yo? O sea, tipo, si ahorita hay un montón de personas y hay como una expectativa sobre mi contenido y yo estoy aquí, o sea, la gente se va a dar cuenta que yo no sé hablar, que yo no sé de lo que hablo, y la verdad es que fue súper difícil, pero poco a poco empecé a hacer diferentes cosas que me ayudaron a como bajar la tierra y decir, Carla, sí has logrado
cosas y te lo tienes que valorar. Y te puedo decir que una de las principales cosas que a mí me ha ayudado en este proceso de asumir mis logros y de aceptar mis logros y de aplaudirme mis propios logros ha sido el tema de escribir. Y esto es algo que se lo he dicho a absolutamente todo el mundo. Se lo digo a mis amigos, se lo digo a mi hermano, se lo digo a mi papá, se lo digo a cualquier persona que me conozca, que me dice que está pasando por algo similar. Yo le digo, empieza a escribir. Con este escribir no me refiero a que escribas un libro, me refiero a que lleves como un tracking escrito, preferiblemente a mano, porque es como menos editable, de tus pequeños logros. Puedes escribir de qué has hecho, de qué lograste hoy, de qué estás empezando, de dónde estás parado hoy, entre varias cosas más. Y esto fue una de las cosas que a mí más me ayudó como a tener los pies sobre la tierra, porque me acuerdo que cuando yo exploté y pasaron todas estas cosas en mis redes sociales, yo estaba con este sentimiento, con esta ansiedad de ¡ah! Dios mío, esto es demasiado, no sé de dónde pasó, no sé de dónde salió. Pero yo tenía la gran ventaja de que ya yo llevaba como un año escribiendo. Entonces me puse a revisar como mi diario, como mi journal, y me empecé a dar cuenta de cosas tan tontas como que un día había escrito como subí un video y crecí 100 seguidores, como estoy demasiado contenta, no sé qué, Y para mí ver eso fue impresionante porque fue como, mira, o sea, tipo hace 6 meses yo estaba ahí. Y luego lo revisas un mes después y estoy como, hoy me dormí a las 3 de la mañana porque hice tal video, no sé qué. Y como que empezar a ver ese récord y todas esas cosas que yo fui haciendo y todo ese proceso detrás del resultado y detrás de lo que vemos, para mí fue una locura. O sea, me cambió por completo la perspectiva porque me hizo reconectar muchísimo como con ese proceso y como con esa Carla que estaba haciendo cosas y que estaba haciendo esfuerzo y que estaba haciendo todo eso. Así que yo te digo que si eres una persona que está empezando un proyecto o está haciendo algo o simplemente ya llevas tiempo empezando un proyecto, ya llevas tiempo desarrollando tu proyecto y quizás te sientes un poco como lo estoy describiendo, yo te digo que empieces a documentar. Y si de casualidad has documentado, voltea a ver un poco y reconecta con esas cosas que has escrito, que has grabado, que has visto. Eso creo que es una de las cosas que yo más puedo recomendar y creo que es una de las cosas que al sol de hoy me ayudan muchísimo a reconectar. Uno de los libros que me leí al inicio de redes fue el de Show Your Work de Austin Kleon, creo que se llama, y ese libro habla mucho como de mostrar el behind the scenes, o sea, como de mostrar detrás de cámara de todo lo que estás logrando. Ese libro en particular a mí me motivó muchísimo a grabarme mucho haciendo cosas. Yo me grababa mandando mails, me grababa limpiando, me grababa escribiendo, me grababa, pero el detrás, no ya el producido final, sino como el contenido como en crudo. Y a mí me ha ayudado mucho volver a ese contenido y volver a ver cómo me veía, cómo trabajaba, cómo hacía las cosas. Incluso en algunos videos así puedes sentarte, hablarle a la cámara y decir, hoy es X día del año, me siento XYZ y el día de mañana mi objetivo es no sé qué. Y sin duda te puedo decir que llevar ese tracking, llevar todo ese como diario de tu experiencia como emprendedor, de tu experiencia como creador, siento que es una de las mejores cosas. Siento que esto yo lo puedo extender a cualquier área de mi vida. He empezado es cómico, pero últimamente he empezado a llevar un diario un poco similar, pero con experiencias, o sea, con experiencias que quizás me da un poco de miedo, no solo en el emprendimiento, no solo en el lado profesional, también por ejemplo en cosas tan tontas como me da miedo pasar tiempo sola. Entonces lo que he empezado a hacer es como llevar un diario de experiencias y de momentos en donde he estado sola y escribo como este día estuve sola o hice X cosas sola y me sirvió. Y eso me ha ayudado muchísimo porque ahí me doy cuenta de que mi memoria obviamente hay veces en donde no es mi mejor aliada y tiende a contarme las cosas con un poquito de filtro de negatividad. Así que eso me ha ayudado un montón a llevar ese tracking, a ver que sí ha habido un proceso y que estas cosas que he logrado, independientemente de que sean profesionales o que sean personales, han tenido un proceso detrás. Así que creo que esto es algo súper importante, es algo que cualquier emprendedor, cualquier persona debería empezar a hacerlo. Les digo, yo creo que vivimos en una sociedad con muchas cosas muy buenas y con muchas cosas muy positivas, pero también creo que vivimos en una sociedad que tiene una gran tendencia a lo negativo, a minimizar,
a como hacer pequeños nuestros logros para no vernos presumidos o para no hacer cosas. Y lamentablemente eso nos puede afectar. Y nos puede afectar mucho y nos puede incluso desmotivar. El simple hecho de creer que todo lo que tú tienes en tu vida es suerte puede ser un gran motivo para simplemente no hacer las cosas porque crees que son suerte. Entonces creo que reconectar mucho con tu proceso y reconectar mucho con todo ese camino que hay detrás de esas cosas que están logrando es súper importante para realmente escalar y para realmente poder construir la vida de tus sueños. Así que sí, señores, esa es mi historia. Esa es mi historia bastante resumida con el tema del síndrome del impostor. Te puedo decir una vez más, si de casualidad estás identificado con esto, no estás solo. Es algo que yo creo que muchas personas lo vivimos, que muchas mujeres lo vivimos, independientemente del rubro en el que estés. Es probable que sientas eso de vez en cuando y por eso te digo que probablemente no haya un escenario en donde sea cero ese síndrome del impostor o ese sentimiento o esa piedrita, pero te puedo decir que con el trabajo, con el esfuerzo y también aprendiendo a aplaudirte tú tus propios logros, puedes reducirlo a lo mínimo posible. Eso es lo que les quería contar. La verdad, ya les he dicho varias veces que una de mis intenciones con este canal es compartirles cosas que me interesan, es compartirles cosas que me encantan, pero también compartirles este tipo de contenido que no todo el mundo se atreve a compartir. Así que si hay algo relacionado a esto o a cualquier otra cosa que les gustaría preguntarme y que les gustaría que hablara abiertamente de eso, les invito a que me lo digan en los comentarios, tanto en este canal como por ejemplo en mi blog. Yo tengo diferentes entradas en donde he hablado de diferentes temas personales, como por ejemplo mi salud mental y el tema de los viajes, todo el tema de los emprendimientos en los que he trabajado y de cómo la gran mayoría fallaron en su momento, entre mil cosas más. Así que me encantaría leerlos en los comentarios y me encantaría ver si es algo con lo que ustedes están identificados y si de casualidad has pasado por ahí y has tenido un proceso diferente al mío. Me encantaría saber cómo has logrado salir de ese pensamiento o de ese sentimiento del impostor. Así que por ahora me voy a despedir y ya saben, los leo en los comentarios y nos vemos muy prontito en un próximo video. Chaito.